Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo módulo, a este club de pensionados que en este momento veo que se están activando ahí para entrar a este curso tan importante que AFPPC realmente está muy interesado en que todos sus clientes estén aprendiendo nuevas cosas. Mi nombre es Pamela Nieto, soy docente de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Dr. José Matías Delgado y es un placer y una gran responsabilidad en esta ocasión estar ante ustedes para que podamos aprender, para que en esta etapa de la vida que ustedes están iniciando estén lo más preparados posible. Casi siempre decimos nosotros vamos a prepararnos para salir y entonces preparamos todas nuestras cosas, ¿verdad? Vamos a prepararnos para ir a una fiesta y nosotros nos arreglamos. Vamos a prepararnos para. Y es súper importante que ustedes sepan que hay que prepararnos para esta etapa de la vida, para vivirla lo mejor posible y aprender en nuestro contexto, en nuestro entorno, el cual no va a cambiar, el cual se está transformando y estamos prácticamente en una era digital que exige que todos estemos en ella. Así que hoy va a ser de verdad, un buen momento para que ustedes puedan retirar de su mente todas aquellas ideas que tienen sobre yo no puedo, yo quizás no traigo para esto de los teléfonos, yo quizás no traigo para esto de la era digital. Muchísimas ideas que a veces tenemos y que son simplemente eso, muy malas ideas que tenemos y que hoy nos vamos a quitar. Justo hoy vamos a hablar sobre el cuidado que ustedes deben tener con sus datos. ¿Datos como cuáles? Su nombre, su apellido, su número de teléfono. Eso es oro, es un dato que es oro. Probablemente ustedes a veces no le den la importancia que tengan estos datos. Y es muy importante que ustedes tengan un gran cuidado con lo que hacen con ellos. Vamos a hablar de la gestión segura de la información porque esos datos se convierten en información cuando adquieren valor, ¿verdad? Para una persona, por ejemplo, mi nombre podría no tener valor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si necesitan mi nombre para hacer una transacción? Alguien que sea de mala fe, ¿verdad? O algo por el estilo. Nuestro dato sí tiene mucho valor y vamos a aprender a gestionarlo de manera segura. Y además vamos a estar hablando del manejo de las gestiones en línea. Esto es muy interesante porque yo creo que más de alguno de los que está ahí detrás de sus computadoras, de sus dispositivos viendo este curso está diciendo, no, yo no confío en pagar un seguro de manera a través de una banca en línea, ¿verdad? O yo no creo que mi cita sea segura si la hago con una gestión en línea. Tantas cosas que tenemos pensando y desconfiamos. ¿Qué pasa? Hay formas en las que nosotros podemos empezar a poner un poquito más de confianza en estas gestiones de que es posible y que nos van a hacer que nuestra vida sea muchísimo más fácil. ¿Para qué? Pues para que disfruten ustedes esa etapa que están viviendo, que no es el final de toda una vida, ¿verdad? Sino que es el inicio de una gran recompensa de haber trabajado tantos años. Así que vamos a hablar primero, fíjense en este punto, un señor que seguramente ustedes ya han escuchado hablar de él. Se trata de Bill Gates. ¿Qué pasa con Bill Gates? Bueno, son muchísimas ideas que quizás estén pensando sobre él. Fue una persona que trabajó desde muy joven en el mundo de la informática, de las computadoras, de creación de programas, software en específico. Y bueno, también hablar de que es una persona que llegó a crear, bueno, ha llegado a tener una fortuna muy grande. Y fíjense lo que decía esta persona. Fíjense que hay dos tipos de negocios, dice él, en este siglo que estamos viviendo. Aquellos que están en Internet y aquellos que simplemente ya no existen, ya no están. Tenemos que entrar a esta era digital. Con esa frase quiero iniciar. No podemos poner más peros y decir, no, yo me quedo en simplemente llegar a todas las agencias, hacer todo presencial, ¿verdad? No. Fíjense lo que dice este señor que ha trabajado tantos años en crear sistemas, en crear programas que facilitan la vida de las personas y dice, están los que ya no existen, o sea, ya no, y están aquellos que están en Internet. Entonces tenemos que sumergirnos. La reflexión no es, bueno, vamos a hacer eso. No, tenemos que dar ese paso. Ese primer paso
es fundamental para que ustedes pues puedan empezar a entrar y crecer realmente, como lo dice AFP, ¿verdad? Realmente crecer y decir, no, yo realmente haciendo todas las investigaciones posibles, he logrado hacer una gestión en línea y lo he hecho de manera confiable, ¿verdad? Hay una pregunta bien básica. Y esto planteémonos nosotros en nuestro diario vivir, ¿verdad? Supongamos que vamos a salir de nuestra casa y en la acera en la que estamos esperando quizás el bus o simplemente estamos esperando, ¿verdad? Alguien se nos acerca y nos dice, mire, ¿me puede dar sus datos? Dígame su nombre, dígame su teléfono, dígame cuánto recibe de pensión. Y ustedes dicen, bueno, ¿yo por qué le voy a dar esto a este señor que yo ni conozco? ¿Verdad? Esto funciona en nuestro diario vivir y también funciona en Internet, en la era digital. Tenemos que realmente conocer a quién le vamos a dar nuestro dato, ¿verdad? Ustedes no pueden ir ahí, ay, sí, esta persona, no me genera confianza, le voy a dar mi dato. No, ustedes no son así, ustedes son súper listos, sobre todo porque son personas que tienen trayectoria de años, ¿verdad? Han visto cosas que han sucedido en el mundo y ustedes dicen, no, mi dato yo no se lo comparto a nadie, mire, dame su dirección, ¿verdad? Y ustedes, no, ¿y por qué, verdad? Una persona, ahora imagínense en Internet, funciona de igual forma. Es totalmente normal desconfiar. No darle nuestros datos a diestra y siniestra a todas las personas o a todos los sitios web que nos piden, ¿verdad? Cada vez que entramos a alguna revista, un artículo que nos llamó la atención, deme tus datos. Y ustedes ya de un solo, no. Ustedes dicen, bueno, ¿y esta revista qué es? Primero la voy a leer y posteriormente, pues, si me gusta, probablemente me pueda afiliar y le doy mis datos. Pero no es así de sencillo. Paso uno, ahora es normal, totalmente normal, que a un desconocido no le demos todos nuestros datos. Ahora bien, esto nos lleva a preguntarnos qué están haciendo todas estas personas, ¿verdad? Todas estas empresas que quieren que nosotros les demos sus datos para hacer fácil nuestra vida, ¿verdad? Para hacer una gestión. Vamos a entender tres palabras que son muy importantes, parecen igual. Sobre todo protección y seguridad, pero no son lo mismo. Fíjense que seguridad son todas aquellas estrategias que las empresas están tratando de trabajar, ¿verdad? De tener para que nuestros datos estén seguros, que no sean robados, por ejemplo, porque muchas veces recolectan muchas bases de datos, ¿verdad? Cada quien le da su dato y tienen grandes bases y de repente alguien las roba, ¿verdad? Y nosotros, las empresas están expuestas a eso, pero las empresas también y organizaciones también están trabajando para que no se den esos ataques ni se den ese tipo de robos. Entonces, trabajan muchísimo en proteger esos datos. ¿Protegerlos para qué? Para asegurar de que esos datos puedan ser recuperados en caso que han sido robados, ¿verdad? Y que estén lo más seguro posible. A eso se refiere la protección. Tienen muchísimo que ver si ustedes se fijan. Las empresas trabajan para que no hayan ataques, pero en caso de que haya alguna especie de ataque o robo, están trabajando para proteger, para que esos no vayan a caer en manos de personas que van a hacer un mal uso de esos datos. ¿Qué trabaja también cada una de estas empresas, organizaciones que quieren nuestros datos para hacer nuestra vida más fácil? Trabajan en el tema de privacidad. Y el tema de privacidad nosotros realmente nos preocupa como usuarios. Yo sé que para ustedes el tema de privacidad es muy importante, ¿verdad? Porque como bien les digo, volvamos a nuestra casa, salimos a regar las plantas, a esperar el bus, pero nosotros no queremos, ¿verdad?, que otras personas se enteren de ciertos datos que para nosotros son muy valiosos. Entonces, las empresas trabajan para garantizar privacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que garantizan que a esos datos solo tengan acceso las personas autorizadas. Y para la mayoría de gestiones en línea, las personas autorizadas solo son la empresa, ¿verdad?, que te va a ayudar y la persona que los ha otorgado. Un tercero que lo quiere ocupar para hacer algo más no le interesa. La empresa trabaja para que sean realmente privados. Eso es algo que
es muy importante. ¿A quiénes o quiénes dan nuestros datos? Porque muchas veces nosotros estamos tan preocupados, ¿verdad? Y empezamos a decir, bueno, pero mire, tal empresa, ¿verdad? Me pidió mi nombre, mi teléfono, mi dirección, diversos datos en específico, ¿verdad? Somos nosotros mismos quienes damos y autorizamos los datos. Lo hacemos normalmente, digamos, de manera voluntaria, pero a veces caemos en ciertas trampas que existen en Internet y podemos dar nuestros datos de manera involuntaria. Y ahí es cuando puede haber algún problema en específico que nos pueda causar, pero nosotros les estamos dando ciertos datos. Incluso, fíjense ustedes en las redes sociales, de manera involuntaria muchas veces damos datos que no quisiéramos dar. Me pongo en mi caso, imagínense, yo tengo 2 hijos, ¿verdad? Y en una red social yo publico una fotografía de mis hijos recién saliendo de su colegio. Ellos salen con su uniforme, ¿verdad? Y en su uniforme ya hay un dato muy relevante, dónde estudian. Si alguien ya se pone a investigar dónde estudian y busca el nombre del colegio y puede saber su dirección y se vuelve muchísimos datos. A veces damos muchos datos que no quisiéramos que la gente supiera, ¿verdad? De manera involuntaria. Esto es uno de los riesgos que a veces puede existir en cuanto a las redes sociales. Pero generalmente para el tema de gestiones, hay datos muy específicos que nos van a pedir y nosotros tenemos que estar, como dicen, ojo al Cristo, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellos datos que sí tenemos que dar porque son necesarios y cuáles realmente le interesan? Por ejemplo, a una zapatería vende zapatos, ¿verdad? Modelos de zapatos de última generación, pero no tiene por qué interesarle mi número de cuenta bancaria. Sería ilógico, ¿verdad? Sospecho en ese mismo momento. Así deben ser ustedes. ¿Quién me pide tanto tales datos, verdad? Esta empresa, ¿qué se dedica? ¿Por qué me pide esto? Pensar más allá, ¿verdad? Ya vimos que necesitamos entrar al mundo del Internet. Es un hecho, ya estamos en esa era. Luego, nos decimos nosotros, es normal que yo desconfíe, sospeche de algunos desconocidos, pero sé que las empresas están trabajando para brindarme privacidad, para darme protección y seguridad de todos mis datos. Soy yo mismo, y esto es lo que estamos viendo ahorita, quien voy a dar todos esos datos. Así que alerta cuáles son los datos que nosotros damos. Veamos ya específicamente qué es un trámite en línea. Fíjense, nosotros nos es más fácil entender primero la parte del diario vivir, ¿verdad? Pagar un recibo, ese es un trámite que a veces, bueno, el agua, la luz, ¿verdad? Usualmente vamos al banco o vamos a la agencia de ese servicio público, de repente un pago, ¿verdad? Que vamos a hacer, por ejemplo, de un préstamo. Nosotros nos acercamos a un banco, ¿verdad? Y en ese banco nosotros a veces hasta llenábamos, pues ya casi no existen, ¿verdad? Para un depósito, por ejemplo, en el banco, llenábamos un papelito y le poníamos nuestro nombre, el número de la cuenta bancaria. Todo eso era la parte que hacemos presencialmente, ¿verdad? Todo eso nos exige mucho tiempo porque hay que movilizarnos hasta ese lugar específico, ¿verdad? Un banco, cualquier agencia, ¿verdad? De cualquier servicio. Vamos nosotros, gastamos nuestras energías, gastamos el pasaje del bus si vamos en transporte público, gastamos también nosotros, si vamos en el carro, a veces le tenemos que decir a nuestros hijos, mira, llévame que tengo que hacer el pago, ¿verdad? Una de las cosas más impresionantes de la generación que ahorita está, digamos, pensionada, que son muy puntuales en sus cosas, ¿verdad? Y son personas que realmente son muy justas para las fechas, días de pago y todo, ¿verdad? Todos esos son trámites. Ahora llevémoslo a la parte en línea. Es hacer eso mismo, únicamente que a través de una plataforma, ¿verdad? Una plataforma digital en la que yo voy a hacer un pago, el mismo pago que yo podía hacer de manera presencial, ahora lo voy a hacer en línea. ¿Qué necesito? Pues necesito un dispositivo, ¿verdad? Que puede ser un teléfono, una tablet, una computadora. Usualmente en el caso de ustedes y en el caso prácticamente de los salvadoreños en general, es el uso de dispositivos móviles, ¿verdad? Un teléfono celular que tenga acceso a internet, con eso ya tenemos una llave. Ahora, cada
servicio, llamémosle así, ya sean bancos, en este caso nuestra misma AFP que está aquí, ¿verdad? Tienen sus aplicativos. No tienen que ser abiertos, ¿verdad? O sea, están en el internet y ahí voy a pagar el recibo del agua o ahí voy a verificar si mi pensión fue depositada. No. Por eso vamos al punto, de nuevo, a que las empresas realmente están trabajando para asegurarles a ustedes privacidad, protección y seguridad de todos sus datos. Entonces tienen que tener sus propios aplicativos. Crecer tiene una app que es muy, muy interesante, que además de darte, facilitarte la vida, lo que hace también es darte ciertos tips, también te educa. Entonces todo esto pues nos ayuda a nosotros, las gestiones en línea son muy positivas porque nos ahorran muchísimo, no solo en dinero, sino que también en nuestro tiempo, que es muy valioso, muy, muy valioso. Entonces nosotros entendemos desde ese punto de vista que un trámite o gestión en línea, ¿verdad? Va a requerir de que nosotros tengamos un dispositivo móvil, tengamos también esa disposición para poder hacerlo en línea, identificar cuál es la plataforma oficial de ese servicio, porque no, como les digo, no lo vamos a hacer en un internet abierto, sino que en una plataforma que nos ofrezca, les repito de nuevo, seguridad, protección y privacidad de nuestros datos. ¿Cuáles son los datos que usualmente nosotros tenemos que proporcionar en una gestión en línea, verdad? Porque, como les decía, no tienen por qué preguntarles datos que de repente no tienen nada que ver con el servicio, ¿verdad? Hay que estar utilizando nuestro sentido común y nuestra, de verdad, nuestra experiencia. En el caso de ustedes, la experiencia nos llevan prácticamente de ventaja a los que estamos tanto en la generación, digamos, en mi caso, ¿verdad? De los 30 a los 40 años, como a la generación muy, muy joven, nos lleva muchísimos años de experiencia adelantados. Y esa experiencia para ustedes es la ventaja diferencial que ustedes tienen utilizando y haciendo uso de estas gestiones en línea. Les pueden pedir cuestiones como nombres, datos, domicilios, teléfonos, edad, sexo, cuál es su escolaridad, estado civil, religión. Fíjense, datos bien sensibles, por ejemplo, afiliación política. ¿Me tendría que pedir a mí un banco o una afiliación política? No, en realidad ese dato no les sirve absolutamente de nada, no tiene valor para ellos. Por el contrario, otros servicios que de repente telefonía, ¿verdad? Telefonía, ¿será que le interesará conocer cuál es mi estado de salud? No, pero tal vez a una empresa de seguros sí necesita saber cuál es su estado de salud. Ese es un dato muy, muy sensible, muy importante. Entonces tenemos que aprender a discernir cuáles son los datos realmente. Esto va a depender muchísimo del servicio que queramos contratar nosotros, que estemos gestionando en ese momento. El pago del agua, el pago de la luz, etcétera, ¿verdad? Cuestiones que nos pueden ahorrar muchísimo, muchísimo en tiempo y en dinero y que lo podemos hacer en línea. ¿Cuántas veces nosotros, fíjense, hemos intentado hacer un trámite por internet y hemos terminado desistiendo por muchísimas razones? Hay algunos que ni siquiera lo intentan, mueren en el intento, dicen así, ¿verdad? Esto es muy, muy importante porque tenemos que hacernos esta pregunta y respondernosla sinceramente. Puede ser que algunos ya hayan sobrepasado esa frontera, ¿verdad?, del no y lo han podido hacer, digamos, lo han intentado, pero en el camino se quedaron. Se quedaron por muchas razones, ¿verdad? Porque le empezó a decir, y sube tal documento, ¿verdad? Y mándame la foto tómale una foto al DUI, de una cara y de otra, ¿verdad? Y de repente esa plataforma, como la foto no fue bien tomada, no la subió y nos da error y nos da error, salimos, ¿verdad? Desistimos. Hay otros casos, ¿verdad? En que logran terminarlo, pero quedaron con aquella situación de no se efectuó el pago, algo sucedió, ¿verdad? Desisten. Sé que quizá sea el caso de muchos de los que nos están viendo que dicen, lo intenté y no pude. Y también hay un porcentaje que ni siquiera lo intentó y se quedó ahí. Hoy les traigo algunos datos bien específicos de un caso de España, una investigación que se realizó.
Se realizó prácticamente con base en 1000 personas, ¿verdad? Y se analizaron 40 trámites digitales, entre los que destacaron, por ejemplo, citas previas, realizar una cita previa en línea, ¿verdad? Para la seguridad social. Pedir un informe de vida laboral, que es algo bastante común ya en esta etapa, cuando ya vamos a decidir incluso pensionarnos. Necesitamos ese informe y muchísimas instituciones públicas prácticamente ya se están digitalizando, ¿verdad? Y todas sus gestiones las están haciendo en línea. Entonces, ese informe de vida laboral, la cita previa, ¿verdad? En un centro de vacunación. Hace unos cuantos años, no mucho, ¿verdad? Que tuvimos la pandemia por COVID-19. Se daba muchísimo este tema de vacunación, ¿verdad? Y de cómo podemos hacer nuestras citas previamente. En este caso fue en España, ¿verdad? Luego la solicitud de la pensión, ¿verdad? Por mencionarles otros que nos saca el pago de impuestos, ¿verdad? Ya el Ministerio de Hacienda está digitalizado y prácticamente todo hay que hacerlo en línea, ¿verdad? Incluso si uno llega a la agencia, fíjense, si uno decide llegar a la agencia, todavía hay una parte hasta cierto punto híbrida, ¿verdad? No es que lo va a atender una persona, pero sí está a disposición ahí la computadora con internet para que lo pueda hacer. Entonces, volvemos a lo que decía Bill Gates, ¿verdad? O estamos ya en esta era, ¿verdad? O no estamos. Entonces, tenemos que decidirnos muy bien. ¿Qué se encontró? Fíjense, de los principales hallazgos, sobre todo de inconvenientes que las personas señalan para realizar gestiones en Internet. Primero, 25% dijo que mientras estaba haciendo su gestión, tenía imposibilidad, no le era posible contactar a alguien para resolver dudas. Muchísimas veces nosotros buscamos eso. Buscamos que mientras estamos haciendo la gestión en línea, alguien nos esté ayudando, ¿verdad? No todas las empresas tienen estos sistemas de ayuda, ya sea que sea a través de telefonía o a través de chat, que también nos puede complicar un poco. Pero sí, en esta investigación se vio que 12% manifestaba que no sentía que había una atención personalizada, ¿verdad? Sobre todo porque cuando uno ya habla a la empresa o a la institución, la persona que nos contesta no está muy familiarizada con el tema de esa plataforma. Esto es una cuestión bien interesante, porque uno puede decir, bueno, y entonces aquí es más de la empresa que debería ponerse las pilas y decir, vamos a dar atención personalizada. Pero el punto es que la migración prácticamente es definitiva, ¿verdad? Es hasta cierto punto a llevar todo a lo digital, la parte de Internet. Entonces, no necesariamente vamos a encontrar socorro ahí. Un 10% realmente manifestó miedo para realizar la gestión. O sea, desde el inicio, ¿verdad? No lo voy a hacer mal, no me va a salir. Estoy jugando con mi dinero, lo voy a perder, ¿verdad? No voy a poder pagar. Me van a hacer trampa. Son tantas ideas que nos tienen. Hay un 10% y ese sí nosotros podemos controlar. Podemos controlarlo porque podemos decidirnos a hacer esa gestión, digamos, pasando esa frontera del miedo y tomando las medidas de seguridad necesarias para poder hacerlo de la mejor manera. ¿Cómo ellos, digamos, hasta cierto punto identificaron que estas gestiones estaban siendo de la manera correcta, ¿verdad? Porque muchos pueden decir, bueno, dentro de la gestión, ¿en qué parte fue que surgió el miedo? A veces surge en el inicio, ¿verdad? Probablemente sea a mitad del camino. Pero hay una primera parte que es muy definitiva en este tipo de planteamientos que vamos a hacer. La primera parte de una gestión se le denomina identificación. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Y muchísimos dijeron que en esa parte es que quedaban prácticamente estancados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la parte en donde nosotros le vamos a ayudar a la empresa a que nos cumpla las 3 cositas que nos dijo que nos prometía. Seguridad, protección y seguridad, protección y privacidad. Entonces, en esta parte nosotros tenemos que generar una clave o una contraseña o un usuario, ¿verdad? Y eso solo lo vamos a saber nosotros. Si nosotros no logramos autenticarnos, probablemente sí
no es tanto que nosotros digamos hasta aquí llegué, sino que es el mismo aplicativo, la misma banca móvil que no nos dejó ingresar. ¿Por qué? Porque nosotros no hicimos un buen sistema de identificación, no hicimos bien ese proceso en el cual nosotros nos ponemos un usuario, nos ponemos una contraseña, para que la empresa, la institución pública nos pueda decir, miren, yo lo voy a hacer lo más seguro posible, ¿verdad? Nosotros tenemos que generar eso y cumplir ciertas reglas. Usualmente lo que nos van a pedir es, miren, vaya a su correo electrónico, ahí va a recibir un correo, ¿verdad? En el que le va a decir si realmente usted me tiene que decir, sí, yo soy el que está haciendo esa transacción y le estoy poniendo esa contraseña, ¿verdad? Es una manera de autenticarlo. Ahí es donde nos generan los primeros problemas, porque ustedes tienen que estar en esa plataforma, salir de ella, ¿verdad? Temporalmente para ir al correo electrónico, decirle sí, soy yo, y de esa manera es como recibe la respuesta de este aplicativo, esta banca móvil, de decir, miren, sí es seguro que estamos aquí. Entonces, de nosotros depende que haya realmente esa seguridad que nos prometen a través de la banca móvil, a través de cualquier gestión. Tenemos nosotros que estar realmente practicando, ¿verdad? Porque a veces hasta en eso, digamos, si estamos en el teléfono y estamos queriendo ingresar a la banca móvil haciendo nuestro perfil, nos pide nombre, ¿verdad? Apellidos y nos pide la contraseña que vamos a ocupar. ¿Qué sucede en ese primer paso? A veces ni siquiera estamos nosotros preparados, algo donde la podamos anotar en el momento, porque como seres humanos en cualquier etapa de la vida, la memoria nos puede traicionar. Y entonces ya no nos acordamos de cuál le pusimos, ¿verdad? Vamos ahí cuando pusimos el correo no lo digitamos bien y entonces eso ya nos genera otro problema. Tenemos que estar preparados para ese momento, concentrados, ¿verdad? En el sentido de poderlo anotar, ¿verdad? Es decir, esta va a ser mi contraseña por el momento. Obviamente después vamos a ver de qué manera la podemos resguardar de manera segura, ¿verdad? También nosotros, que no podemos dejarla por ahí, ¿verdad? Solo anotada en un papel simplemente, ¿verdad? Son que tenemos que buscar los mecanismos. Y yo sé que en esa parte todos ustedes son muy, muy creativos en poder realmente ayudarnos y ayudarle a la empresa que sean seguros, ¿verdad? Por nuestro bien, porque nosotros como usuarios necesitamos que esos datos estén totalmente seguros. Entonces, con esa investigación, fíjense, más de la mitad de personas tenían un problema antes de empezar el trámite, porque ahí, cuando está este paso de la identificación, todavía no llegamos para nada todavía al trámite en línea, sino que es nuestra primera presentación y le decimos, bueno, yo soy Pamela Nieto, mi contraseña va a ser, y le pongo mi contraseña. Y luego me dice, le hemos enviado un correo para que usted verifique que es usted. Entonces yo voy a mi correo, salgo de ese aplicativo, voy a mi correo. Entonces el correo me dicen, señora Pamela, usted ha iniciado el proceso de autenticación. ¿Es usted sí o no? Yo le doy sí. Ahí ya recibe la respuesta. Esto es en algunos casos que se va al correo electrónico, en otros casos se va a la mensajería del teléfono. Siempre tenemos que leer todo, porque ahí es donde nos va a decir, bueno, va para mensajería o va para la parte del correo electrónico. U otra forma, ¿verdad? Podría ser. Entonces tenemos que estar muy, muy concentrados cuando vamos a iniciar esto, porque prácticamente este es ese filtro, ¿verdad? En el que se puede caer muchísima información. Ahora, dentro de esta parte, vamos a también ver que estamos preparados para realizar un trámite digital. Algunos dijeron que no estaban preparados porque hay unas subtareas que hacer ya cuando estamos dentro del trámite. Y ahí es cuando nos vemos en la necesidad de otros aplicativos que son alternos, como lo que les mencionaba de la fotografía, ¿verdad? Si de repente empiezan el trámite en línea y les pide la foto de su DUI, ¿verdad? Cara y la parte de atrás, ustedes tendrán que utilizar la fotografía. Lo ideal es que ustedes investiguen primero, casi todas las empresas tienen videos que a ustedes les van a ayudar antes para anticiparse, porque
los trámites ya están prácticamente sistematizados, ¿verdad? O sea, automatizados hasta cierto punto. No es que una vez le van a pedir un DUI y otra vez no, ¿verdad? Para todos seguramente será el mismo. Entonces, ustedes tienen previamente, por ejemplo, si ustedes van a hacer algo con la app de Crecer, estoy segurísima que Crecer tiene videos, tutoriales que les van a explicar cómo funcionan. Véanlos, tómense el tiempo para ustedes prepararse y saber qué deben tener listo, ¿verdad? Si de repente ya sé que me van a pedir el DUI, yo con anticipación le voy a tomar foto del DUI, ¿verdad? Y lo voy a tener listo y me voy a asegurar que sea legible para que me pueda funcionar. Entonces, adjuntar documentos que de repente tenemos, ¿verdad? Me va a pedir para por ejemplo, un trámite en línea que se hace, tiene Ministerio de Educación para un título universitario, ¿verdad? Tal vez no sea el caso en específico de usted, pero ahí me va a pedir partida de nacimiento en formato PDF, me va a decir. Entonces, yo puedo con anticipación prepararme con un aplicativo que me convierta a PDF una foto y sé que me lo va a aceptar ya cuando yo esté haciendo el trámite. Pero eso porque previamente yo he leído cuál es el tipo de archivo que me va a aceptar, ¿verdad? Otro problema muy usual, ¿verdad? Nosotros tenemos realmente teléfonos súper inteligentes y que nos toman fotografías que tienen un peso bastante fuerte. Trato de intentar subir la foto y no, ¿verdad? No puedo porque a veces es de muchísima calidad. Entonces ahí yo tengo que prepararme, conocer bien de qué va todo eso si estoy en un teléfono móvil, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando estoy en una computadora? Que también puede ser el caso. Tengo que verificar bien cómo funciona este aplicativo, ¿verdad? O esta plataforma, ese sitio web, y verificar si, por ejemplo, desde un navegador, que puede ser Chrome, ¿verdad? Hemos escuchado hablar, Internet Explorer, muchísimos que hay, verificar si en cuál funciona mejor y ustedes les aseguro que les va a facilitar la vida. A veces les piden, por ejemplo, cuando este tema que ustedes me imagino que están muy, muy relacionados con el tema de sobrevivencia, ¿verdad? Tienen que mandar una evidencia, un video, una selfie, algo. Hay que tenerlo ya listo, ¿verdad? No es cuando yo estoy ahí haciendo el trámite y ya, ¿verdad? Incluso no necesariamente, trámite no me refiero solo a banca móvil, aplicativos. Imagínense un chat, un WhatsApp que tiene la empresa y yo ya sé qué es lo que quiero, entonces yo me preparo con la documentación, ¿verdad? Porque usualmente van a ser chatbots que ya están previamente, ¿verdad? Ponga uno si usted quiere hacer tal gestión, ponga dos si quiere hacer tal otra, ¿verdad? Ahora envíe una foto de su DUI, ahora el video. Entonces, si yo de repente no me preparo, y yo ya sé que tengo que mandar esa evidencia de sobrevivencia y yo no he grabado previamente el video, por supuesto que me voy a frustrar, ¿verdad? Porque voy a decir, o sea, hasta aquí llegué, ¿verdad? Porque me están pidiendo ahorita y me es una presión, ¿verdad? Y como es un bot, le va a volver a poner buenas tardes, ¿verdad? Buenos días, buenas noches, dependiendo del horario que tenga. Tenemos que prepararnos muy bien. Y algunas de estas aplicaciones a ustedes les pueden ayudar a facilitar. O sea, lo que les quiero decir con esto es que estas ustedes deberían de descargarlas mucho antes, familiarizarse con ellas, porque les van a ayudar para hacer todas estas gestiones en línea. Un lector o editor de PDF les va a ayudar muchísimo siempre, porque este tipo de archivo realmente es muy compatible casi que con todas las gestiones, con toda la documentación que les va a pedir o que ustedes de repente deben de descargar. Es bastante universal, llamémosle así, ¿verdad? Y está también el siguiente, ¿verdad? Que es un escáner de documentos. ¿Por qué? Porque a veces, miren, tenemos nosotros un documento que nos han dado, ¿verdad? Ustedes quieren hacer un trámite en CNR y tienen que mandar la escritura. Y ustedes tienen el papel tal cual, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo escaneo? Tendría que ir yo a una empresa que me lo escanee, tendría que ir a una librería, ya ni existen ese tipo de servicios, fíjense. ¿Por qué? Porque están en los celulares y les van a facilitar muchísimo. Ahora también les recomiendo bajar un autenticador para sus claves o contraseñas, porque eso también les va a facilitar y más que facilitar, les va a garantizar la seguridad de sus datos. Ustedes van a poder ir a su autenticador y ver unos números en específico. Claro, este es un nivel como más alto. Primero, traten de superar esa etapa de autenticación, ¿verdad? De hacer su perfil, sus contraseñas en estas plataformas. Cuando ustedes ya manejen eso,
ustedes dicen ahora, vayan, entiendo que las empresas están trabajando para que mis datos en Internet sean seguros. Seguros, que estén protegidos y que sean privados. Pero yo también puedo trabajar para eso. ¿Y cómo lo puedo hacer? Con un autenticador. Un autenticador que eventualmente, cuando ustedes quieren entrar ya a una plataforma, les genera ciertos números que a veces hasta un minuto duran exactamente, y esos prácticamente solo ustedes van a poder. Nadie más va a poder acceder a esas plataformas a las que ustedes les han puesto este autenticador, ¿verdad? Entonces eso es muy importante porque también de nosotros depende muchísimo. 83% de las personas, fíjese, ha tenido que dejar algún trámite a medias porque no lo entendía. Y nos podríamos quedar con ese dato así, ¿verdad? Tal cual, ¿verdad? Y ser parte de ese 83% de personas que no se queda a medias. Pero yo les invito a que ustedes sean parte de ese 17% que aprende, ¿verdad? Que en cierto modo investiga. Tienen que buscar el chance ustedes para buscar videos de estas plataformas, de estas bancas en línea, porque los van a encontrar, porque hay muchísima inversión en ese tipo de videos y que les van a ayudar a ustedes a facilitar realmente. Claro, no es un paso que ustedes siempre digan, yo ya estoy en la era digital, ¿verdad? Ya lo decidí. O requiere de un poco de esfuerzo en este momento de la vida, ¿verdad? Pero sé que no es imposible. No es imposible. Así que la invitación es a que no sean parte de ese 83% que se queda a medias. Hay que ser parte de ese 13% que sí está trabajando, ¿verdad? Para hacerlo bien. Ahora bien, tenemos que estar alertas, como les decía. Vuelvo allá. ¿Le dan los datos ustedes a un desconocido? La respuesta es no. Ni en el mundo virtual, ni en el mundo real. No, la respuesta definitiva es no. Entonces, ¿cuál es la invitación? Tenemos que estar muy, muy alertas cuando estamos haciendo trámites en línea. ¿Por qué? Tenemos que tener estas, miren, prácticamente son 5 alertas que ustedes tienen que chispazo, ¿verdad? Fíjense que a veces hay ciertas promociones, ¿verdad? Hasta cierto punto, imposibles casi, ¿verdad? No se dan en el mundo real, difícilmente se van a dar en el mundo virtual, ¿verdad? Gana 100 millones de dólares, entra a esa plataforma, ¿verdad? Danos tu nombre, tu cuenta bancaria, porque ahí te lo vamos a depositar. Siempre váyanse al mundo real, ¿verdad? ¿Sucede eso? Nos regalan el dinero sin haber trabajado. Yo sé que ustedes más que nadie saben que no, porque justo ahorita que disfrutan de su pensión es porque ustedes han trabajado duro a lo largo de muchos años. Y entonces saben que promesas de ese tipo no existen ni en el mundo real ni en el mundo virtual. Ahora, amenazas, porque aquí juegan con la parte de avaricia y con la parte del miedo, ¿verdad? Una amenaza, por ejemplo, si no depositas el dinero, ¿verdad? De manera genérica, tu familia sufrirá. Danos aquí tales datos. Juegan con el miedo muchísimo. Desconfíen totalmente de eso y no hagan caso. No hagan caso ni siquiera a abrir el correo, porque usualmente estas caen en el correo, ¿verdad? Ahí en sus teléfonos. Desde que ustedes leen justo el asunto del correo, desde ahí pueden empezar a sospechar. Y jamás le den clic. He estado leyendo bastantes artículos sobre que incluso el hecho de entrar ya a estas plataformas ya está dando ciertos datos, ya está dando ciertas autorizaciones, ¿verdad? De datos que a veces no los consideramos valiosos, que a veces en el hecho de estar ahí estamos dando hasta nuestros gustos y preferencias, son un dato muy, muy valioso. ¿Verdad? La cuenta atrás, ¿qué es la cuenta atrás? A veces te dicen 5 días, ¿verdad? Para que ganes $10, 2 días, en 2 horas hacemos la gran rifa, ¿verdad? Te ponen un tiempo y eso humanamente realmente nos invita a estar ahí, ¿verdad? A estar pendientes, a dar nuestros datos, a creer en eso. Completar formularios muy, muy largos. Siempre piensen en cuál es el rubro de
del servicio que ustedes quieren o del trámite que ustedes están haciendo. ¿Por qué a un, por ejemplo, Centro Nacional de Registro, ¿verdad? Que ve el tema de escritura, se ha digitalizado muchísimo, le va a interesar, qué sé yo, su comida favorita, ¿verdad? No tiene nada que ver con su negocio, porque a un negocio de comida le va a interesar y entonces ustedes piensan, ¿por qué quieren mi negocio si tengo tarjetas de crédito y de qué tipo y de qué color y de qué? Innecesario totalmente, ¿verdad? Entonces, desconfiemos de todos esos formularios que son innecesarios. Cuando nos piden un pequeñito pago, por muy pequeño que sea, también desconfíen. Sobre todo si no es una aplicación que ustedes sepan que viene de una Play Store, ¿verdad? Y que ahí ya está el precio. No tiene por qué haber algún pago pequeño. O sea, son ya pequeñas estafas que si ustedes las multiplican, 100 personas que den $1, ya tenemos una cantidad bien grande, ¿verdad? 100 personas que den $10, ya tenemos a alguien que tiene bastante dinero, ¿verdad? Y luego brindar información como códigos de seguridad, ¿verdad? Eso sobre todo cuando se trata de tarjetas de crédito. Su código de seguridad de atrás no tiene por qué compartir absolutamente a nadie, ¿verdad? Números en específico no tienen por qué compartirse. Eso tenemos que, cuando nos pidan eso, sospechemos. No van definitivamente con lo que estamos haciendo. Ahora, otras señales de alerta, ¿verdad? Antes de que nosotros compartamos nuestros datos. Primero, entramos a plataformas y resulta que no hay métodos de autenticación, ¿verdad? ¿Qué son esos métodos de autenticación? Son de los que hablábamos, que nos vamos al correo, ¿verdad? Y nosotros le decimos, sí, somos nosotros. Nos cae un mensaje, nos cae algo en específico que le da la pauta a esa empresa que nosotros somos nosotros. Entonces, si no hay método de autenticación, no hay por qué dar datos. Cuando ustedes vean un sitio web que se ve viejito, que los colores nada que ver, ¿verdad? A veces son copias de otros sitios, son clonados, ¿verdad? Tampoco hay que brindar datos. Es buenísimo saber de ortografía, saber escribir, porque cuando ustedes ven un sitio que está mal escrito, o una app, o un mensaje, ¿verdad? Que tiene no tildaron tal, ¿verdad? Palabra, ¿verdad? Que ustedes ya saben que va a tildar, desconfíen totalmente. Ahí nos sirve muchísimo la experiencia que tienen ustedes, ¿verdad? Cuando usualmente hay un documento de términos y condiciones, les sale ahí una letanía, ¿verdad? Muchísimas. Si es demasiado largo, ahí quédense. Desconfíen totalmente, porque no. Si es muy largo, complejo, es para que no lo lean. Entonces, no le demos a aceptar a eso. Cuando si están en una computadora y también en el teléfono celular, el sitio web no es seguro. Usualmente tienen un candadito, ¿verdad? Si no está ese candadito es que no es seguro, mejor no navegar en él porque hasta cierto punto ya desde ahí ya nos da un mal indicio, ¿verdad? Cuando nos solicitan demasiada información, tiene que ver con lo que ya hablábamos, ¿verdad? Que no le interesa, digamos, en este punto a ciertos servicios. Cuando la invitación llega por correo electrónico, sobre todo cuando se trata de bancos, cuestiones de dinero, difícilmente se va a contactar un banco para pedirle un pago atrasado, ¿verdad? En específico que lo haga en ese momento, o que la transacción la realice desde ahí. Como les decía, ya todos estos bancos, en el caso de servicios, tienen sus propias plataformas, ¿verdad? Que nos dicen como esto es lo oficial, no, si te vas a otro lado, no estás haciendo absolutamente nada. Cuando no hay una política de privacidad clara y cuando también el sitio web está lleno bastante de anuncios, de notificaciones, de repente sale uno, queremos leer, pero nos sale otra banner de publicidad, también no es, digamos, un buen indicativo, es una señal de alerta. Vamos concluyendo, ¿verdad? Entonces, 4 ideas bien importantes. Primero, informarse. Eso se los he venido repitiendo muchísimo. Es importante que ustedes antes de cualquier gestión busquen en los sitios web oficiales de esos servicios y, como les decía, más que segura que hay un trabajo de producción de videos en específico que nos explican cómo se hacen ese tipo de transacciones. Hay que prepararse antes de hacer un trámite, ¿verdad? Yo más o menos tengo que saber qué me van a pedir, qué debo tener listo ya en mi teléfono, en mi dispositivo, en mi computadora, ¿verdad? Si no,
nos vamos a frustrar en el momento y vamos a quedar a la mitad. Luego hay que cuidar los datos, ¿verdad? Tener en cuenta todas esas alertas que hemos visto y pues saber que lo importante es dar ese primer paso, que tenemos todo el potencial. En el caso de ustedes, el potencial gracias a toda la experiencia que han adquirido a lo largo de todos estos años de trabajo y que hoy disfrutan en esta etapa de la vida. 5, nunca, con eso sí ya me despido. Primero, nunca se den por vencidos, ¿verdad? Nunca simplemente aparenten, no hay que solamente parecer, ¿verdad? Hay que ser, hay que prepararse. No hay que quedarse inmóvil, ¿verdad? No, yo no aprendí esto en mi juventud y no lo voy a hacer en mi adultez, ¿verdad? No, hay que moverse, hay que estar listos, no hay que aferrarse al pasado, ¿verdad? Y sobre todo nunca hay que dejar de soñar. Estos 5 nunca los propone Steve Jobs, que también fue otra persona que se dedicó muchísimo a la tecnología, ¿verdad? Es importante que ustedes generen una red de ayuda en su familia. Yo estoy segura que ustedes criaron a sus hijos, ¿verdad? Tienen nietos. Y estas personas quizás ya son más nativas, más digitales, ¿verdad? Más nativos digitales. Y estas redes ayudan muchísimo, ¿verdad? Y con todo el trabajo que ustedes han hecho, yo estoy más que segura que si ustedes piden esa ayuda, se les van a dar. Se les van a dar y si no, pues vendrán muchísimas cosas más, ¿verdad? A veces fíjense que incluso en empresas, siempre destaca más de algún joven que ayuda a poder hacer disminuir esta brecha, ¿verdad? Para que personas mayores manejen la tecnología a cabalidad. Eso, digamos, siempre hay alguien que les va a ayudar. No necesariamente joven, puede ser de mediana edad, como sea, pero siempre pedir ayuda siempre es algo muy bueno. Prepararse, ¿verdad? No darse por vencido. Estar en movimiento siempre. Es increíble desde mi punto de vista como docente universitaria. El último consejo que siempre les doy al finalizar los ciclos de estudio es lo que aprendieron ahorita, justo ahorita, que es lo último en tecnología, en 2 años ya no va. Ya nos desfasamos totalmente. La invitación es siempre estar atento al entorno. Atentos, totalmente atentos, porque todo está cambiando y no va a parar. La situación no se va a estancar, ¿verdad? La tecnología no va a quedar hasta ahí. Vamos a seguir avanzando. Y si no nos subimos en el barco de la tecnología, pues tendremos que quedarnos en una pequeña isla, ¿verdad? Donde la situación no va a avanzar. Así que no dejen de soñar, rompan paradigmas y adelante con todo lo que tenga que ver con tecnología. Dejo abierto el espacio para todos aquellos que tengan preguntas en específico, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para ciertas situaciones, ciertas gestiones? De repente también quieran compartir situaciones en específico que les ha pasado, que les ha sucedido y que muchas veces no logramos romper esa barrera, ¿verdad? A veces pensamos que se trata de tener aplicativos, de saber manejarlo, de tener muchísima información, ¿verdad? Pero fíjense que a veces he llegado a pensar que este tema es más de actitud. Entonces, como les decía, dejo abierto ahí el micrófono para que puedan manifestarnos todas esas preguntas. Buenas tardes y bienvenidos a todos al módulo 4. Esta tarde nos acompaña la licenciada Pamela Nieto de Faguaga, quien dará respuesta a las preguntas que tenemos y que ustedes muy amablemente nos han dejado en el chat. Buenas tardes, licenciada, bienvenida. Buenas tardes, es un gusto y un placer, bueno, estar con toda pues la comunidad que se ha abocado a este curso. Espero que hayan aprendido bastantes cuestiones, ¿verdad? Que a veces son muy sencillas, pero que nos ayudan. De acuerdo, muchas gracias, licenciada. Voy a iniciar. María Dora Escobar de Obando nos dice, ¿qué pasa si tengo toda la información en línea y por cualquier motivo el sistema colapsa? Sí, esas son de las cuestiones que pueden suceder, ¿verdad? Que no tenemos una velocidad de internet que sea adecuada. Además de eso, hay algo, digamos,
esa respuesta que casi siempre nos dan, se fue el sistema, dicen, ¿verdad? Sí, Para los informáticos a veces puede resultar una gran crisis, ¿verdad? Para nosotros es una gestión que tal vez ya llevábamos bastante y colapsó, como dicen, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer siempre? Toda la documentación que nosotros íbamos guardando en esa gestión, hay que tener un respaldo. Siempre hay que buscar una manera de nosotros poder gestionar en nuestro dispositivo. Si ustedes tienen un dispositivo, por ejemplo, teléfono, traten de organizarlo. Yo a veces me he fijado que de los teléfonos inteligentes, les llaman inteligentes, fíjense, no porque realmente el aparato en sí sea totalmente inteligente, es para que nosotros realmente le demos una utilidad a eso. Y cada teléfono nosotros podemos administrarlo de la mejor manera. Siempre hay aplicaciones que tienen que ver con el ordenamiento de nuestros archivos. No sé, ustedes váyanse a su galería de fotos y de repente ustedes tienen todo el carrete y ustedes dicen, el ejemplo básico, quiero la foto del cumpleaños que fue hace 3 meses. Tienen que ir ustedes así, miren, y van y de repente apretaron un botoncito y se fue otra vez para arriba. Pues, ¿qué podemos hacer ante esas cosas, verdad? Es organizarnos. Entonces, ustedes, incluso con su carrete de fotos, ustedes pueden hacer álbumes. Entonces, de esa misma manera, cuando son documentos, hacen álbumes de documentos. Es sencillo realmente, es solo que ustedes vean qué funciones tienen realmente en su teléfono, en su dispositivo, si es que es un móvil o una tablet, o si ya es una computadora, pues ahí resulta así un poco más fácil entender el concepto de carpeta. Pero el concepto de carpeta está presente en todos los dispositivos. Así que ahí, como dicen, es de tener muchísima curiosidad y que ustedes vayan viendo a fin de que puede darse siempre ese colapso, eso que el sistema se cae, todas esas frases que nos dicen, ¿verdad? Se sí. nos fue un ratito el internet, ¿verdad? Puede suceder. Tengamos siempre un respaldo. De acuerdo, licenciada. Muchas gracias por su respuesta. Francisca Leiva de Mergíbar nos dice, buenas tardes. Cuando se consulta algún tema en Google, algunas veces piden suscribirse para poder acceder a la información. Si acepto, hacen capturas de mi información personal. Gracias. Sí, ahí lo más importante es leer lo que nos dice ahí. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener ahí la clave de qué es lo que le vamos a permitir a ellos. Es por ejemplo, un sitio web que nos va a dar noticias o consejos, ¿verdad? Y justo antes de nosotros poderlo ver, nos sale una pantallita, ¿verdad? Y nos dice, ¿está de acuerdo usted con que yo le esté enviando semanalmente? Sí o no, ¿verdad? A veces ni Ujú. siquiera nos están pidiendo un dato, pero ¿qué pasa después? Yo le pongo sí y me dice, deme su correo electrónico, ¿verdad? Yo le estoy dando una información muy importante, ¿para qué? Para que de alguna forma yo ya me suscribí a ese servicio, pero ahí los sitios que son realmente seguros le van a decir exactamente para qué le están pidiendo la información. ¿A qué nos vamos entonces? A lectura, ¿verdad? Pero a veces nosotros estamos afanados, ¿verdad? Y no leemos bien exactamente. ¿Qué les decía yo? Si ven un texto demasiado grande, demasiado largo, sospechen, paren, Ok. Sí. ¿verdad? Seguramente no sea el más adecuado. Los sitios seguros es un mensaje muy claro. ¿Quiere aceptar usted que recibir información, sí o no? Y entonces ahí tenemos bien claro. Lectura comprensiva es la clave. De acuerdo, licenciada, muchas gracias. María Dora Sí. Escobar de Obando tiene dos consultas. Una dice, muchas veces las aerolíneas piden el código de seguridad de las tarjetas de crédito para la compra de un boleto de avión. ¿Es seguro? Y además dice, ¿en dónde se visualiza el candado? Si el candadito, pues para empezar, lo más fácil, dentro del donde va la dirección de ese sitio web, debe tener un candadito si es seguro. De lo contrario, le va a decir no seguro. Está bajo su propio riesgo. Ha entrado, ¿verdad? Pero está bajo su propio riesgo. Ahora, en el caso de aerolíneas y de otros servicios, ¿verdad? Que tiene, que además del trámite, va otra cuestión que es muy importante, que es el pago, ¿verdad? Sí. ¿Qué sucede con eso? Nosotros debemos cuidar ese dato, que es ese código de verificación que traen las tarjetas, es oro, ¿verdad? Esa es nuestra forma de decirle Mm. al banco, sí, mire, soy yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo quien tiene esa tarjeta conoce ese código. Entonces, cuando se trata de pagos, casi la mayoría, les podría decir, pide ese código de verificación. Nosotros tenemos que darlo.
pero nunca pongamos, yo recomiendo que nunca nos va a decir cuando terminemos ese trámite que si lo queremos dejar guardado. Eso es lo Exacto. que yo digo, no les recomiendo. No les recomiendo que lo dejen guardado, porque esa va a ser la verificación que ustedes van a hacer ya a la hora de decir si es cierto, soy yo, es mi tarjeta, entonces pongo ese código. ¿Verdad? A veces lo hacemos incluso que tenemos compras recurrentes y queremos dejarlo ya grabado. Yo no les recomiendo, de repente ese dispositivo puede caer en manos de alguien que no va a hacer un buen uso, va a tener acceso a ese código, entonces mejor no. Incluso yo he tenido casos, fíjense ahora que los niños, miren, ellos hacen gestiones en línea, los niños, y entonces Sí, compran ahí para sus juegos, ¿verdad? Me sucede a mí una vez que me dice mi hija, yo ya hice la compra de unos, ellos le llaman Robux a esto. Y entonces, pero me dice que no tiene dinero, ¿verdad? Pero no había leído ella bien. ¿Qué le faltaba a ella? El código de verificación de la tarjeta. Había quedado guardado la tarjeta. ¿Qué no quedó ujú, guardado? Código de verificación. El día que hace uno una compra en línea, ¿verdad? Y dice, híjole, aquí hubo un cobro que no era, ¿qué hace uno? Se aboca a esa banca, ¿verdad? A ese banco, a ese lugar y dice, mire, quiero cambiar este sí, código, ¿verdad? Y le dan una nueva tarjeta. Exacto. correcto. Muchas gracias, licenciada. Don Antonio Pineda nos hace una pregunta similar. Existen empresas telefónicas que para cargar saldos de forma digital pide se registre el código de seguridad de 3 dígitos para activar la recarga. ¿Qué tan recomendable es requerir ese servicio de esta forma? Es similar con lo de los códigos, pero él nos dice que qué tan seguro puede ser. Sí, Solicitar. ahí nosotros tenemos que ahí vienen otra vez estos términos, ¿ve? Qué tan seguros y qué tan protegidos están. Hay que verificar bien cuáles son digamos, verificaciones que tiene esta empresa. Si en el caso de la telefonía, ¿verdad? Es necesario, si tiene una plataforma que sea exactamente de ellos, o de repente si esa plataforma es ajena, entonces podría ser que no sea recomendable. Yo en estos casos, cuando son preguntas bien puntuales, ¿verdad? ¿Lo recomienda o no lo recomienda? Depende de muchas cosas, ¿verdad? De si esta empresa en realidad ha tenido de alguna forma buena experiencia, digamos, para todos los consumidores. Siempre es bueno, incluso les recomiendo verificar en Google, ¿verdad? De poner como mi experiencia a la hora de tramitar X servicio, ¿verdad? Y uno va conociendo de la experiencia de otros que les ha pasado para poder, digamos, no repetir esas cuestiones, ¿verdad? Así que eso le recomiendo a don Antonio. De acuerdo, licenciada. Muchas gracias por esa respuesta. Nos dice Andrea Linares, ¿podría recomendar algunas herramientas para autenticar? Sí, para autenticar, digamos, el más conocido es el autenticador de Google, es el que todos tenemos, digamos, actualmente. No es tanto por darle la publicidad como tal, ¿verdad? Pero sí es el Sí. que es más intuitivo y casi todos tenemos cuentas, digamos, que están relacionadas a Google. Además, es el buscador que más se utiliza. Entonces, sí, el autenticador de Google, incluso para el tema de sus redes sociales, ustedes pueden autenticarlo. Luego, ustedes pueden tener dispositivos que cuando ustedes se los venden, ¿verdad? Ustedes hagan la pregunta de ¿y qué sistemas de seguridad tiene ese teléfono? Por ejemplo, está el de Samsung, que es uno de los más utilizados también, que tiene un sistema de seguridad y entonces ellos le han llamado Samsung Pass. Ok, Entonces, todas sus passwords o contraseñas se los va guardando. Igual el tema de Apple, ¿verdad? Tiene un sistema de seguridad en el cual también le da la posibilidad de resguardar bien todas sus contraseñas por aquello de los olvidos y todo, entonces ya se lo va guardando. En el caso de autenticadores, así como tal, siempre es importante, ¿verdad? Lo único es que sí es de cuidar bastante en el tema de los dispositivos, de ya como tal, ¿verdad? De repente si usted, bueno, es más, si usted lo pierde y todo eso, pues también eso le protege, porque usted tiene prácticamente en ese sistema todas las contraseñas y ya será solo de cambiarlo y hacerlo. Eso de para acuerdo. Andrea. Muchas gracias. Nos dice Carlos Joel Turcios. ¿Sigue existiendo más riesgo en cuanto a hacer trámites donde se introducen datos personales, números de cuenta, etcétera, cuando se hace conectado a una red pública de Internet versus hacerlo desde su casa con Internet privado? Gracias. Sí, sí, eso es una realidad.
Lógicamente, nosotros vivimos en un espacio, ¿verdad? Móvil bastante fuerte. Sí, Tenemos acceso a internet público, por ejemplo, en centros comerciales. Ahora incluso alcaldías tienen servicio de Wi-Fi en sus parques, ¿verdad? Por decirles un ejemplo. Pero cada vez que ustedes accedan a uno de esos servicios públicos de Wi-Fi, prácticamente están dando ciertos datos. Usualmente no se los van a dar gratis, ¿verdad? Se los van a dar a cambio de que ustedes le compartan su correo electrónico, por ejemplo, ¿verdad? Su nombre incluso, porque ustedes se convierten en un cliente potencial para ellos. Entonces ellos ocupan ese servicio como un plus que te dan como consumidor, ¿verdad? Pero a cambio te dan, te piden información, esa información de valor y a ellos la ocupan, en este caso, para fines comerciales, ¿verdad? De repente mandarte las promociones, etcétera, ujú, ¿verdad? Hay algunos más atrevidos, ¿verdad? Que te piden tu teléfono, ya entrar sí, a una red tan íntima, por ejemplo, como WhatsApp, ya es algo como mucho más fuerte, pero sí, yo también recomendaría que en el caso de trámites se hicieran en redes que son privadas, ¿verdad? La de tu casa, ¿verdad? La oficina es un poco más privado, pero también dependiendo de la oficina, ¿verdad? Porque a veces podría estar a virtud de un grupo específico, de un área que se dedica a ver todo el tema de redes. de acuerdo. Muchas Ujú. gracias, licenciada. Tenemos a don Carlos Rosales Torres que le dice, gracias, licenciada. Ha sido una presentación interesante y útil para mantener la seguridad de nuestra información. También Ana Daisy Aníbal le pregunta, buenas tardes, licenciada, gracias por conocimientos tan importantes. Yo intento hacer el trámite en línea, pero el problema son los tiempos. No he terminado cuando me cae otro ítem encima. ¿Será que habrá una forma de evitar esto? Pues la verdad es organizarse. Usualmente, incluso la investigación que les presenté decía por qué razón se tiende a dejar el trámite en proceso, se puede decir, era porque la gente no tenía listos ciertos documentos que sabemos que nos van a pedir. Siempre hay que estudiar un poquito antes de qué trata ese aplicativo o esa plataforma en la que vamos a hacer el procedimiento y tener todo a la mano. De esa manera vamos a lograr que sea mucho más efectivo. Todas las empresas, yo me atrevería a decir que todas están invirtiendo en que sus Sí, servicios sean ya de manera, pues, tecnológica, ¿verdad? En Internet. ¿Por qué? Porque eso facilita la vida de las personas. Imagínense ustedes si en este caso, creo que Carlos era, nos dice, yo perdí bastante tiempo, imagínense qué significa llegar a la sí, agencia, ¿verdad? El hecho sí, de que usted sale de su casa, toma un bus o toma un carro, va en el tráfico, va esto, se multiplica el tiempo. Entonces, el objetivo es mejorar la calidad de vida de todas las personas y que a así es. través de qué, del tiempo que algo más caro que el tiempo no existe, vea, no podemos pagar con nada que nos dé más tiempo. De Ujú. exacta, licenciada. Nos dice don Juan José Alvarado. En una capacitación nos dicen que es necesario ingresar número de tarjeta de crédito para continuar con la capacitación, para hacer el uso del software Azure, pero es gratis, mencionan. Es mejor no continuar con la capacitación, ¿verdad? Eso le consulta don Juan José. Sí, sí, ahí sería no continuarla porque si a usted desde un inicio, ¿verdad? Lee y le dicen Gracias. que es gratis, no tendrían por qué pedirle ningún tipo de tarjeta de crédito, ¿verdad? Hay algunas estafas y también mecanismos de mercadeo que no son muy éticos que funcionan así incluso en la vida diaria, ¿verdad? Por ejemplo, cuando le llaman por teléfono y le dicen, yo le voy a invitar a una cena, ¿verdad? Es completamente Sí. gratis y le voy a presentar un servicio, le dicen así, ¿verdad? Ujú. Pero me tiene que dar la tarjeta de crédito, pero yo no le voy a cobrar nada, ¿verdad? No, no tendría por qué pedirnos esa tarjeta de crédito. En la vida diaria pasa así también en la vida virtual, ¿verdad? No, no tiene, digamos, por qué pedirle la tarjeta de crédito si es un servicio que no tiene nada que ver con eso y le han dicho de antemano que ese curso es gratis. De acuerdo, licenciada. Don Julio Antonio Lazo Celaya Lazo nos dice, con relación a la seguridad, corresponde a las empresas la protección es personal, con códigos, contraseñas, otros. Los tutoriales son de grande ayuda. O sea, él sabe que ver los tutoriales previamente le va a quitar Sí, problemas, ¿verdad? Nos dice claro que Mayra, sí.
Mayra Patricia Reyes Galvez. Buenas tardes, gracias por tan interesante módulo. ¿Puede explicar más sobre lo de autenticados de claves y contraseña, cómo se adquiere? Sí, el autenticador, ustedes van, ya sea que tienen un dispositivo Android, ¿verdad? Van al Play Store y ahí ustedes ponen autenticador y les van a salir todas las posibles pues aplicaciones que ustedes pueden bajar. Mi recomendación es el de Google, ¿verdad? Porque es el que va a ser, digamos, más adaptable a todos y mucho más intuitivo hacerlo. ¿Qué sucede esto? Que si ustedes salen de una plataforma donde tienen una contraseña, ustedes ya tienen una contraseña, para asegurar mucho más esa plataforma, ¿verdad? Ese ingreso que ustedes van a hacer, ustedes van a tener un autenticador. Y a la hora que ustedes pongan la contraseña, les va a preguntar, ahora dame el número, ¿verdad? Que te da el autenticador. Y resulta que el autenticador viene y cada 60 segundos está cambiando el número. Sí, Entonces, eso nos da la certeza de que debemos ser nosotros, ¿verdad? Los que estamos en ese dispositivo, a los donde nos llega ese nuevo número, los que vamos a hacer posible de poder ingresar. Es mucho más seguro. Alguna gente dice en un inicio, ¿verdad? Es que no me alcanzan los 60 segundos, ¿verdad? Para salir de esa aplicación y volverlo a poner. Pero, con poco a poco uno va practicando y créanme que al final uno se siente bien seguro que es uno el que ingresa a hacer ese trámite, ¿verdad? Que es uno, ¿verdad? Y nadie más lo va a poder hacer porque ese número solo nosotros lo tenemos. Así que sí, en esa parte de autenticadores sí es bastante, en principio, digamos, podría ser difícil, pero créanme que les va a dar a ustedes esa seguridad. Y cuando uno tiene seguridad, uno hace mucho mejor las cosas. Vimos ahí en toda la exposición, ¿verdad? Que a veces el simple miedo a veces nos paraliza el cerebro, ¿verdad? No avanzamos correcto. porque el miedo de verdad es una emoción que nos dice no podemos y no salimos de ahí. Ahora, al tener nosotros herramientas que nos dan seguridad, uno de por sí solo así agarra fuerzas y dice, no, estoy segura que lo voy a hacer bien, ¿verdad? Y eso ya nos ayuda. Así es, licenciada. Y ya finalizando, nos dice Vilma Eugenia Rodríguez de Quijano, gracias por su interesante ponencia, muy útil para todos nosotros. ¿Podría explicarnos qué son las cookies? Las cookies, fíjense, son todos aquellos permisos que nosotros le damos a ciertos sitios web. Las cookies no son del todo malo, no es algo que nos estén diciendo, vaya, si le das sí, estás dándome absolutamente todo, ¿verdad? Todo lo que esté ahí. ¿Qué es lo que le estamos dando muchas veces? Son temas relacionados a nuestros gustos y nuestras preferencias. Se los voy a explicar con un ejemplo que creo que a todos les ha pasado. Ujú, Ustedes de repente dicen, piensan, ¿verdad? Quiero saber cómo se cocina una sopa de pollo, dicen ustedes, ¿verdad? Y vienen y ustedes van a Google y dicen, quiero saber cómo se cocina una sopa de pollo. O van a TikTok y ponen receta para sopa de pollo. De repente, fíjense, a ustedes les empieza a aparecer más videos y más contenido que tiene que ver con cómo hacer una sopa de pollo. ujú, Entonces, esos datos son oro para todas estas empresas que están en línea, ¿verdad? Y entonces ellos sí, dicen, quiero saber qué es lo que le gusta y qué prefiere la gente, cuáles son sus búsquedas, de qué está hablando la gente. Tiene que ver muchísimo con sentimientos, ¿verdad? Gustos y preferencias de las personas. Son datos. Por eso les decía, les ponía el ejemplo, miren, tal vez para ustedes un color preferido no sea un dato, ¿verdad? Pero resulta que de repente si queremos que el color del año en la moda sea el morado, ¿verdad? Ese correcto. dato nos va siguiendo a nosotros, ¿verdad? Y nosotros cuando estamos en Internet, estamos generando muchos datos, incluso en las búsquedas que hacemos. Entonces esas búsquedas les van dando a ellos cuál es lo que está buscando más la gente, ¿verdad? Ya pueden ellos sacar estadísticas y todo. Entonces en el tema de cookies, nosotros vamos a entrar a ese sitio va a tener muchas secciones, nosotros vamos a ir por un lado, por el otro, ¿verdad? Nos interesó esto, aquí solo estuvimos un minuto, aquí estuvimos 5 minutos viendo de qué se trataba. Entonces, toda esa información, que es nuestro comportamiento, a ellos les sirve. Entonces, cuando le decimos sí, ¿verdad? Estamos dispuestos a esto y estamos dispuestos también a darles un dato muy puntual, que es desde dónde nos estamos conectando, ¿verdad? E Correcto. incluso hay algunos, habrá que leer, desde qué IP me estoy conectando.
que en realidad eso pues se considera también que es un dato relevante, ¿verdad? No es lo mismo que yo me conecte desde allá de China, ¿verdad? Y esté buscando cosas en español que esté, digamos, aquí ya en El Salvador y esté buscando algo. Así que nuestro comportamiento cuenta, ¿verdad? Y el tema de cookies, pues también, no todos los sitios lo piden, ¿verdad? Son prácticamente Sí. aquellos en los que se da un intercambio de información. De acuerdo, licenciada. Muchas gracias. Ya finalizando, Dora Flamenco dice, gracias por toda la ayuda que nos brindan. Gracias a usted por su asistencia y a la licenciada de Faguaga por su participación. Le agradecemos mucho, licenciada, toda la información y el conocimiento que nos ha compartido esta tarde. Espero verla pronto en alguna otra oportunidad, pero por hoy llegamos al final de este módulo y los espero en el módulo 5 el próximo miércoles 6, ya el último, que es la promoción de la salud a través de los recursos digitales. Gracias a usted, Blanca Alicia, también por su asistencia y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, licenciada. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Buenas tardes para todos.